persistentes lluvias en el país. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias Ernesto por su invitación, gracias por el espacio que nos permite pues comentarle a la población cuál es el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Como Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, la verdad que hemos tenido lluvias persistentes en el país. Hablábamos de un cúmulo extracámara de acumulación de agua. Sí, efectivamente, hemos tenido, Considerable, ¿no? pues sí, la verdad es que sí. Hay que recordar que ya llegamos, como usted bien lo apuntaba, a la parte de la época invernal en la que vamos a tener las mayores precipitaciones, ¿verdad? Esto también considerando que ya digamos a estas alturas de la época invernal, ya tenemos un nivel de saturación entre el 85 y el 90% de humedad en el suelo. Entonces, yo lo decía hace algún tiempo, 50 milímetros al inicio de la temporada invernal probablemente no significan mayor cosa. Si 40 milímetros a estas alturas de la época invernal ya significan mucho, ¿verdad? Porque considerando el nivel de saturación, ya podríamos tener algunos eventos que tienen, sobre todo relación con movimientos de ladera, derrumbes, deslaves, deslizamientos, como los que hemos podido observar en algunas calles, tanto en la zona metropolitana como en el interior del país, ¿verdad? Bueno, así es. Y a eso sumémosle también la importancia que tiene de conducir con precaución. Y los accidentes por algo son accidentes, ¿verdad? Ocurren. Efectivamente, sí. Se reporta un accidente en carretera que viene de Santa Ana a San Salvador, en la zona del Congo, en la que se ha visto involucrada una patrulla de la Policía Nacional Civil, un carro particular también. Así es que manténganse atentos a esa situación en esa zona, porque creo que ha habido también un cierre del paso vehicular. No sé si a esta hora, no sé si tiene... ¿Cómo no? Sí, ya tenemos el reporte. Desde el preciso momento que ocurrió le hemos estado dando seguimiento. También ya movilizamos un equipo táctico de la Protección Civil y por supuesto una ambulancia pensando en que podríamos tener lesionados. Espero que en el transcurso del programa se nos actualice y con mucho gusto le... ¿Y habrá paso? Porque se había suspendido temporal, no sé si momentáneamente. Entiendo que solo lo suspendieron momentáneamente para la movilización del vehículo. Bueno, fue con un patrulla, le cuento, Sí, ¿verdad? Con un patrulla de la policía. Sí, fue un vehículo de la policía, de la patrulla. Bueno, por eso yo decía que es importante también ver y tener mucho cuidado a la hora de desplazarse por la carretera, porque entiendo que hay un sistema de baja presión que Sí, está afectando. hay un sistema de... Exactamente, hay un sistema de baja presión. Digamos que este va a afectar básicamente en el territorio nacional. No esperamos que sea mayor cuantía, pero sí es importante decirlo y reiterar que ya llegamos a la época del año en la que por el nivel de saturación que tenemos, por la cantidad de humedad, eso puede hacer que se produzcan algunos eventos. Entonces, importante que la población acate las recomendaciones, hemos insistido mucho, incluso esta mañana presentábamos un balance de cuáles son los datos que llevamos hasta, por lo menos en el mes de septiembre, ¿no? Así es que... ¿Qué tenemos en esos datos? Realmente un comparativo con el año pasado es preocupante o mejor dicho ocupante desde el punto de vista de... Fíjese que al contrario, yo diría que tenemos muy buenos resultados. De hecho, le cuento que, por ejemplo, entre el 1 de septiembre y el 11 de septiembre hemos tenido apenas 42 árboles caídos y considerando las lluvias y los vientos rafagosos que hemos tenido en algunos momentos, sobre todo cuando son lluvias convectivas, estas que se forman muy rápidamente y tienden a tener vientos con velocidades de mucha consideración, hemos tenido apenas 42 árboles caídos. Esto, Ernesto, es producto de las obras de mitigación que hemos venido desarrollando. Si usted recuerda, el 9 de agosto, que muchos medios llamaron ya la noche de los árboles caídos, ¿verdad? Tuvimos un promedio de 100 árboles caídos, un promedio de 100 árboles, creería que llegó a los 112, 113 árboles caídos en el transcurso de 2 horas durante la tormenta se desarrolló. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y por qué ahora, digamos, pues no celebramos 42 árboles caídos, son 42, ¿verdad? No lo celebramos, pero consideramos que es un dato que nos refleja el buen trabajo que hemos venido desarrollando.
con el descopado de árboles, eso ha hecho que tengamos menos incidencia, al menos en ese tipo de situaciones. Al principio fue preocupante, como usted dice, cuando empezó a caerles a muchos vehículos. Bueno, tuvimos hasta un fallecido, ¿no? Sí. Y hablamos en el área metropolitana solo casi de 2.000 árboles. Casi 2.000 árboles en 192 puntos, si mal no recuerdo. Entonces, pero también hemos estado desarrollando esa misma estrategia en el interior del país. En Chalatenango, en el municipio de la Nueva Concepción, tuvimos que talar un árbol que estaba a punto de caer sobre un río. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible, llegamos de forma muy rápido considerando que en primer lugar estaba lloviendo en la cuenca alta de ese río, en segundo lugar nos preocupaba que si terminaba de caer ese árbol que era de buen tamaño, le cuento, lo que iba a hacer era obstruir el río, entonces simple y sencillamente el río se iba a desbordar y iba a terminar afectando otras comunidades, así es que hemos estado haciendo ese trabajo, insisto, también en el interior del país. Hemos tenido también desde el 1 de septiembre hasta esta fecha 18 viviendas afectadas, algunas han sido por deslaves, derrumbes. Solo quiero cerrar un poquito el tema de la poda. ¿Sí? Parece insignificante el tema de la poda, pero a la larga representa un alivio importante de no ese tipo de atender. Por supuesto, por supuesto. Pues es que, bueno, de hecho, hace poco tuve la experiencia de una familia que se le advirtió, se le advirtió de ¿Sí? que podaran el árbol, pero ellos decían, y aquí esto es bien importante, pónganle mucha atención. Claro, a esto. claro. Ellos decían, pero ¿y cómo lo voy a podar si hoy la ley castiga a quien viene y bota un palo por el representante? Qué bueno que lo menciona, Ernesto, qué bueno que lo menciona. Por eso lo quiero recalcar, Sí, porque se le sí. advirtió y no lo hizo por miedo a la ley. Claro, claro. Y le cayó encima. El tema es que hay una buena cantidad de árboles que son especies protegidas, ¿verdad? Y estamos muy de acuerdo en que las especies sean protegidas, estamos muy de acuerdo en que hay que mantener el parque arbóreo, pero yo creo que hay un momento, Ernesto, en el que tenemos que sopesar, mantener un árbol porque la especie es protegida y arriesgarnos a que ese árbol caiga y nos termine dañando no solamente la vivienda, sino, o mejor dicho, no solamente bienes materiales, sino que nuestra integridad. A sus amigos, yo quisiera decirles que si aún tienen el árbol, que por favor se aboquen a nosotros, con el mayor de los gustos, porque es que no se trata también de talarlo, básicamente con un descopado, digamos, que le quite tamaño y le quite también en algún momento el riesgo a la vivienda, ya con eso podríamos solucionar. Y eso básicamente es lo que hemos andado haciendo, ¿verdad? Okay. Ahí está la respuesta a muchas inquietudes, sí. A mucha, digamos, como temor que hay o que existe a la hora de tener un árbol y que no lo puede podar. Mejor inmediatamente comuníquese con Protección Civil. Por supuesto. Y ellos llegan y van a hacer el trabajo y van a evaluar, ¿verdad? Con el mayor de los gustos llegamos. De hecho, esa es parte del trabajo que andamos haciendo, ¿verdad? Esa es la estrategia que estamos implementando. Vamos a la evaluación de las viviendas que nos habíamos quedado y voy a la pausa. Y por supuesto. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablamos también de la situación que se le ha presentado para atender el tema de las viviendas que han estado siendo afectadas también por la lluvia, o las zonas muy particularmente. Sí, comentarle que, bueno, en los últimos días, en los últimos 10 días u 11 días, hemos tenido un total de 18 viviendas afectadas. A estas personas ya se les ha dado la atención requerida. Cuando hablo de afectación me refiero a daños en el inmueble como tal, en la estructura de la vivienda, pero también, por ejemplo, el día jueves tuvimos un desborde del río Pululuya allá en Cuisnahuat, Sonsonate, donde, si bien es cierto, solo fue anegamiento el que se produjo en algunas de las viviendas, también hemos estado allá. De hecho, ese día estuvimos hasta altas horas de la noche a fin de poder brindarle la atención requerida a las personas. Personalmente me he ocupado de constatar de que se le brinde lo necesario. En esa ocasión se mojaron camas, hubo arrastre de algunas prendas. Entonces, en el preciso momento, y la verdad pues que es la instrucción que tenemos del presidente Nayib Bukele a fin de llegar
responderle de forma rápida a las personas, atender sus necesidades, y eso es lo que hemos venido haciendo, Ernesto. En algunos casos también se les ha provisto de insumos para la reconstrucción de su vivienda, sobre todo en aquellas en las que ha habido daños de consideración porque cayó un árbol, porque ha habido, digamos, un incidente, digamos, mucho más crítico, ¿no? También comentarle que hemos tenido un promedio de 54 vías obstruidas por diferentes, ya sea por árboles caídos, por movimientos de laderas, derrumbes, deslizamientos, y aquí es donde entra el trabajo articulado de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿no? Entonces, hemos visto cómo toda la maquinaria que tiene desplegada el Fondo de Conservación Vial, el FOVIAL, llega de forma rápida a fin de poder restablecer a la brevedad posible la conectividad vial. De hecho, por ejemplo, Los Chorros, ahora mismo se tiene hasta un campamento instalado en el Turicentro, considerando, por ejemplo, que cada vez que hay un pequeño incidente ahí, la carretera pues se satura, ¿verdad?, de tráfico. Entonces, a fin de no estar corriendo, ya sea llegando desde Santa Tecla o llegando desde Lourdes, el Cantón Lourdes del municipio de Colón, se ha instalado un campamento ahí y ahora pues llegan de forma rápida, desalojan los escombros y todo lo que se tenga que desalojar y ya se restablece la conectividad. Director, decíamos que vamos a entrar al periodo de mayor precipitación, sí, de lluvia, ¿no? Sí. Vamos a tener, a raíz de este sistema que está afectando a la región, vamos a tener 2, 3 días más, como aparentemente el fin de semana ha sido bastante temporalado. Así es, así es. De hecho va a llover toda la semana, ¿verdad? Vamos a tener lluvias, probablemente este sistema que ahora mismo tenemos, seguramente me gustaría que me pusieran, me colocaran en imagen, en pantalla, el satélite para ver las condiciones atmosféricas, productor, ahí está, sí. Gracias. Sí, ahí está uno bien posicionado. Exactamente, que está entrando por la costa atlántica nicaragüense, ¿verdad? Entonces, esos sistemas probablemente estarían llegando al país, si no es ahora por la noche, será a la medianoche, la madrugada de mañana. Algo bien importante, Ernesto, porque no quisiera, digamos, aventurarme a establecer un pronóstico. Nosotros desarrollamos todos los días una reunión clínica, así le llama la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, en el que no solamente se evalúa la parte meteorológica como tal, sino que también la parte hidrológica, es decir, cómo va a estar el caudal de los ríos y todo eso. En función de eso, inmediatamente después nosotros decidimos si se mantiene la alerta o se eleva. Hay una alerta estratificada, ¿verdad? Exactamente. Hoy por hoy tenemos alerta naranja en algunos municipios y alerta amarilla en el resto del territorio. Importante que la población sepa que estamos, como ya usted bien lo dijo, estamos en la época del año en el que la incidencia de lluvia, la incidencia de pequeños eventos que tiene que ver con la dinámica geológica del territorio, pues va a ser muy frecuente. Yo creo que este es el momento en el que debemos insistir en las recomendaciones. Por ejemplo, el hecho de no abusar de la velocidad cuando está lloviendo, hay que ser muy precavidos, no aventurarnos a cruzar ríos, quebradas, acatar las recomendaciones si en algún momento se les pide que evacúen y, por supuesto, mantenerse atento a la información que a través de las fuentes oficiales estamos proveyendo y, por supuesto, a través de los espacios que ustedes muy amablemente nos brindan para comunicarle a la población. No quiero pasar por alto ver el tema de las zonas en las que se ha decretado la alerta naranja. ¿Cómo no? Aquí teníamos un mapa, me gustaría de nuevo regresar a él. ¿Cómo no? Que estas zonas están fuertemente impactadas, entonces. Sí. Son zonas vulnerables y que ya previamente identificadas para poder estar más atentos en esas zonas. Exactamente. El día sábado en la mañana, dejamos sin efecto la alerta amarilla en algunos municipios y la incrementamos a alerta naranja. Esto considerando dos cosas. Número uno, cuál es la situación actual en cuanto a la humedad del terreno. Número dos,
y ese es, diría yo, el punto principal, el informe número 1 que presentara la Dirección de Observatorio de Amenazas el sábado por la mañana, en la que decía que íbamos a estar influenciados por este sistema de tormenta, una situación atemporalada que íbamos a tener tanto el sábado por la tarde como domingo, que bueno, pues ayer se hizo efectiva, ¿no? Se materializó. A partir de eso y haciendo las consideraciones anteriores, fue que decidimos elevar, por ejemplo, alerta naranja en el municipio de Tacuba, Concepción de Ataco, Apaneca, que son los municipios de la cordillera. Veámosla de nuevo, porfa, Sí. productor. Ahí está. Exactamente. Ahí está esa zona, ¿no? Ahí está esa zona, Tacuba, Concepción de Alerta Ataco. naranja. Exactamente. Apaneca. Luego también la pusimos en Zaragoza, considerando pues que digamos, por lo accidentado que es la topografía en estos municipios, tendemos a tener incidentes como los que ya hemos registrado, incluso ese mismo día. Asimismo, incrementamos alerta naranja en el municipio de Dulce Nombre de María, San Francisco Morazán, y la mantuvimos en los municipios que ya venían en alerta naranja, como son Concepción, Quesaltepeque, Comalapa y La Palma. ¿Cuál es, digamos, el punto principal en el hecho de tener una alerta naranja? Bueno, la alerta naranja, Ernesto, es el máximo nivel de alerta, porque cuando ya se decreta alerta roja, es que ya tenemos algún nivel de impacto, ¿no? Entonces, la alerta naranja es el máximo nivel de alerta y se ocupa específicamente para que las comisiones municipales de protección civil, de la mano de las departamentales, dispongan de todo el recurso necesario para brindar el soporte, brindar la respuesta inmediata a todo a los incidentes que sucedan, ¿no? Así es que decretamos alerta amarilla en el resto del territorio del país, en el entendido que todos los demás, si bien es cierto, no han tenido mayores afectaciones, debemos estar en apresto, debemos estar atentos, ¿verdad? Quiero comenzar con este dato que se ha publicado, se ha conocido por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Fíjense ustedes, a diario se generan en el país cerca de 4.200 toneladas de desechos sólidos, o sea, de basura, ¿verdad? Pero no todas logran ser recolectadas y depositadas en los rellenos sanitarios, que es donde se le da el respectivo tratamiento, de las cuales solamente el dato que se tiene y se dio a conocer fueron 3.000. Es decir, hay 1.200 toneladas de basura al día, que no llegan a los rellenos sanitarios. ¿A dónde se va todo eso? Infortunadamente, Ernesto, toda esa basura va a parar a ríos, va a parar a quebradas, va a parar al mar, va a parar a cuerpos de agua, es decir, lagunas, lagos. Al embalse del Cerrón Grande. Al embalse del Cerrón Grande, el Potonico ha sido el... Exactamente, sí, efectivamente, ese es hay que recordar que el Cerrón Grande es una de los mayores reservorios de agua que tiene el país, ¿no? Entonces, o diría yo que el mayor. Efectivamente, pues ahí es donde va a parar toda esa basura, Ernesto. A partir de todas esas consideraciones, el señor presidente Nayib Bukele hablaba sobre cuál es el tratamiento que se debe dar, o sea, ¿por qué tenemos que estar obligados a vivir en un país con tanto desecho sólido nadando en los cuerpos de agua o tirado por ahí? A partir de eso se nos instruyó a todas las instancias del gobierno, el presidente Nayib Bukele, hacer lo necesario para disponer de una campaña que se ha denominado campaña nacional de recolección de desechos sólidos, cero basura, y eso es lo que se lanzó el día de ayer. Hemos podido ver cómo se han atendido diferentes puntos. Estuvimos en Mexicanos, estuvimos en Surf City, estuvimos en Soyapango, Apopa, y por supuesto también nos trasladamos al municipio de Santa Cruz, Michapa, donde se ha removido una cantidad de basura bastante considerable, ¿no? En total, el día de ayer, Ernesto, se ha movido un promedio de 1.100 toneladas de basura. Imagine usted cuánto eso significa. En municipios como Mexicanos, Soyapango, Apopa, pues que todos sabemos son municipios que albergan la mayor densidad poblacional en el área metropolitana, ¿no? Entonces, hemos sido muy enfáticos. Importante recordar lo que usted decía antes de irnos a la pausa.
digamos, en el esfuerzo que todos deberíamos hacer para vivir en un ambiente limpio, para vivir en una ciudad limpia, no tiene que ver exclusivamente con cuántas veces pasa el camión de la basura, ¿verdad? Sino tiene que ver también con nuestras costumbres, con la disposición que yo tengo a generar desechos y con el cuidado que yo tengo de que esos desechos no vayan a parar a la calle como ahora mismo lo vemos. Entonces, yo creo que aquí todos, absolutamente todos, tenemos algo que hacer. Yo lo decía ayer por la mañana. En primer lugar, hemos podido observar cómo a veces acaba de pasar el camión de la basura y hasta que el camión pasó, sale alguien y deja la basura en la calle. Llegan los perros, la destruyen, riegan la basura. Entonces, ese tipo de prácticas son cosas que no abonan al trabajo para vivir en un ambiente limpio. Entonces, creo que todos, absolutamente todos los que vivimos en este país, deberíamos ocuparnos de poner nuestro mayor esfuerzo. Como gobierno del presidente Bukele, el día de ayer hemos demostrado que cuando se trata de atender las necesidades de la población, trabajamos de forma articulada, nos organizamos, cada uno de los ministerios, instituciones autónomas. Vea usted cómo, por ejemplo, CEL ha hecho un esfuerzo pero muy importante justamente en el embalse del Cerrón Grande, donde también ha estado el señor ministro de Medio Ambiente, que ha estado muy involucrado en cada uno de los puntos. Este es un tema pues que al final es medioambiental, pero como gobierno del presidente Nayib Bukele lo asumimos todos y cada una de las instancias. Un hecho que trascendió mucho a elevar el nivel de conciencia que debemos de tener es esas imágenes que estaban viendo. Definitivamente, definitivamente. Ese embalse cubierto completamente de basura. Y no solamente eso, ayer hay que también, definitivamente esa impacta, ¿verdad? Claro. Impacta, ver el mayor reservorio de agua que tenemos en el país con esa cantidad de basura impacta, pero también hay otras consideraciones que nosotros deberíamos valorar. Por ejemplo, ¿por qué fue también uno de los puntos de intervención Surf City? Vea usted cuánto turista está llegando. El Salvador se está convirtiendo en uno de los puntos turísticos predilectos en toda la región centroamericana, no solamente para nuestros hermanos que viven en el exterior, no solamente para la diáspora. Basta con darse una cruzadita por el Tunco para ver cuánto europeo, cuánta anglosajón está visitando nuestro país. Entonces, ¿por qué Surf City ha sido específicamente Playa del Sonte, el Sunsal, ¿verdad? ¿Por qué ha sido también un punto de intervención? Porque de verdad que no es nada gracioso que venga el turista y vea cualquier cantidad de basura nadando en las playas, ¿verdad? O llegando a las costas del país. Entonces es importante que consideremos eso y de verdad quisiera reiterar, en el tema de la basura todos, absolutamente todos tenemos algo que hacer. Como gobierno estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, nos hemos unido de forma articulada, estamos trabajando con cada una de las instituciones, llegando a esos puntos críticos a fin de darle una solución definitiva, sobre todo aquellos desechos que ya están ahí, que ya están tirados en la calle, pero a la población quisiéramos también pedirle que se sume al trabajo, ¿verdad? Por eso decía yo que hay que ir digamos, al encuentro de esta campaña para que estimula ese modelo de educación que debemos de tener. Efectivamente. En las escuelas, a nuestros hijos y nosotros mismos siendo responsables. Es que ahí está el punto clave. Hay una pregunta acá que me están haciendo y que vamos a regresar al tema relacionado con la poda de árboles. ¿Cómo no? Me dice acá un televidente, Ernesto, te felicito, creo que esa es una noticia, esa es una pregunta muy buena, dice, con relación a lo que nos sucede a todos los que tenemos árboles en nuestras casas. ¿Cómo no? Que a veces el temor pasa, dice, porque realmente podamos ser detenidos, dice, por la policía acá, ¿verdad? Cuando sí, se denuncia. Sí. El caso muy específico de una señora que taló un árbol, a un señor que taló un árbol, una señora le puso el dedo, dice acá, y lo llegaron a traer y por poco lo meten preso. Sí, dice. claro. Entonces, ¿cómo se puede evitar? ¿A qué número se les puede llamar? Dice. Con mucho gusto. Los números, bueno, en principio, gracias por la observación al amable televidente. Los números que nosotros ponemos a disposición
son el 2281-0888 o el 7070-3307. Justamente esos son los del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde nosotros enlistamos todas las denuncias que llegan y en esa medida también vamos programando las llegadas a cada uno de los lugares. Por supuesto, haciendo la consideración que hay situaciones mucho más críticas que otras, ¿no? Importante también, ya que regresamos a este punto, quisiera, si me lo permite Ernesto, ¿Sí? comunicarle a la población que hay algunas señales que nosotros deberíamos observar en los árboles. Por ejemplo, si un árbol que está en la acera fue golpeado por un vehículo, ipso facto hay que pensar que ese árbol pudo haber tenido lesiones en su raíz, en sus raíces. Eso significa que la capacidad portante que tiene el árbol puede verse disminuida. En algún momento también ese tipo de incidentes hacen que el árbol alcance una inclinación que podría ir más allá de 45 grados, que es digamos, es un aspecto que debería denotar que en algún momento puede ceder la capacidad portante del árbol y caer. Entonces, ese tipo de señales. Otra de las señales importantes que la población debería buscar en esos árboles si han sido corroídos por la presencia de bichos, por la presencia de insectos. Hemos encontrado algunos árboles, Ernesto, que por fuera se ven muy sanos, se ven muy, digamos, muy saludables, pero en el preciso momento que los intervenimos encontramos un árbol totalmente hueco porque había sido ya lesionado, dañado, carcomido, como comúnmente le decimos, por las termitas o cualquier otro bicho. Entonces, roedores que también los ocupan para hacer. Así es que esos son los números, amigo televidente, estamos a la orden. Esa es la instrucción que tenemos del presidente Nayib Bukele, llegar y resolverle a la población sus problemas. Bueno, y anteriormente conversaba con unos médicos sobre el tema de la campaña de fumigación contra el dengue, ¿no? Que también se está llevando a cabo. De hecho, comentarle que desde el principio del plan invernal 2022 fue una de las tareas, ¿no? Hay que recordar que, bueno, lo digo con mucha satisfacción, este año por primera vez en la historia nuestro plan invernal 2022 ha considerado un componente de prevención y mitigación y un componente de preparación y respuesta. En ese componente de prevención y mitigación es que se han incluido tareas específicas. Por ejemplo, el tema de la fumigación, control de los vectores de arbovirosis, dengue, chikungunya, zika, limpieza de quebradas, limpieza de tragantes, descopado de árboles y en algunos casos pues talado también. Así que esa es otra de las acciones que vamos haciendo. Así es. Muchísimas gracias, director, por habernos acompañado. Al contrario, Ernesto, a usted muchas gracias. De la situación como vive el país gracias. En términos de lluvia.